Silvio, los grupos, los surrealistas tuvieron, se organizaban en grupo o trabajaban en forma individual. ¿Tuvieron algún tipo de manifiesto también en la Argentina? ¿Y cuándo aparece ese movimiento en estas tierras? Mira, es una excelente pregunta, Roberto. Lo que ellos hacen es adherir al movimiento que se genera en París, y esos principios son los que de alguna manera van a estar trabajando, promulgando, difundiendo. Siempre hubo publicaciones, revistas surrealistas. este, Sin ir más lejos, hay un gran hacedor en todo esto, que es Aldo Pellegrini, que tuvo una activa profesión dedicada de lleno a lo que había sido el surrealismo, incluso con contactos directos en París. Eh, la divulgación del surrealismo, como era de entenderse en esos medios, en esa época y en ese contexto, fue a través de las exposiciones, ¿sí? Pero también de lo que significaba los medios gráficos, que hoy, si bien hemos perdido un poco el hábito de todo eso, hace 80, 90 años atrás era una fuente imprescindible. Hubo manifiestos, sí, hubo textos, hubo escritos. Pensemos que Antonio Berni, sin ir más lejos, tiene un periodo surrealista muy importante en la década del 30, en la cual, cuando vuelve a Argentina, empieza a exhibir esas obras. Y en el 67 él hace una exposición reuniendo todos esos trabajos y escribe el catálogo con un sentimiento muy interesante, hablando de lo que era su juventud y su impacto cuando ve la obra de Max Ernst, ve la obra de Matisse, ve la obra de Magritte, perdón, y de muchos que en aquel entonces habían estado trabajando y que él siente una influencia. Prácticamente todos los artistas argentinos han tenido un periodo, un breve paso por este movimiento que ha sido tan amplio, y si lo pensamos, Roberto, en sus orígenes fue netamente literario. El surrealismo era netamente literario, era de poetas, era un movimiento. André Breton mismo, Guillermo Apollinaire, es decir, Cocteau, pero después empieza esto a sentirse que está en el cine, que está en la moda, que está en la escultura, ¿sí? Y Argentina, cuando en 1924 regresa Petoruti, regresa Jules Solar, ellos venían con eso que habían vivenciado. Pero también hay que decir, Roberto, de que algunas cosas se dan de manera, hasta te diría, intuitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos que, a ver si miramos una obra que me parece muy importante de acá, de la muestra. Esta es quizás la obra menos conocida de Olo Pons, ¿sí? Que es de 1938, 1939, La muerte del patinador. Fíjese todo lo que hay como despliegue de la narración visual, ¿sí? O quizás este es un buen ejemplo para que a los que estamos un poco fuera del tema nos expliques cuál es la esencia de este movimiento surreal. La esencia del movimiento surrealista es, en principio, dar lugar a algo que estaba pasando también en su época, que es cuando surge, y es todo la revolución del inconsciente, las investigaciones de Freud, eh, todo un momento y un periodo donde esa parte empieza a adquirir un protagonismo. Se empieza a pensar en los sueños como algo más que el mero hecho de una anécdota, y se empieza a adoptar metodologías creativas como lo es el automatismo.
El automatismo, recordemos, Roberto, que es un principio que tiene que ver, entre otras cosas, con tratar de que la razón no intervenga en un proceso creativo en el cual el artista tiene que buscarse, pero encontrar en la libertad del acto, ¿sí?, la expresión y el momento. Esto con Gabriela Verasturi lo dialogamos mucho porque ella fue alumna y discípula, entre otros, de Valle Planas. Y Valle Planas, un surrealista argentino, fue quien le enseñó y dialogó sobre el tema de lo que es el automatismo. Nosotros por ahí en el cine tenemos referencias como Luis Buñuel, ¿sí? Esto que es muy escenográfico, esta obra que nosotros estamos mirando es de Marcelo Mayorga, un gran dibujante y pintor argentino. Fíjese que en la escena que nos presenta Mayorga, ¿sí?, es como le diría una escena cotidiana. Hay un sillón, hay una mesa, hay una cómoda, hay una especie de objetos dispuestos como tal, y es muy interesante pensar que en realidad es una pintura que empieza a plantearte interrogantes o incógnitas, ¿no? Hay como una especie de puerta en la cual está tapiada. Es decir, cuando nosotros hablamos del subconsciente, ¿sí?, hablamos de ese campo inexplorado de la mente humana, empezamos a dar lugar, ¿sí?, a nuevos desafíos que van a tener su correlato en la imagen, ¿sí? Dumézil, uno de los grandes artistas que estuvo presente también en la escena artística, fue quien quizás mejor interpretó toda esa cuestión narrativa de Borges. De hecho, se lo reconoce como uno de los grandes ilustradores de Jorge Luis Borges en cuentos que tienen un ribete hasta podríamos considerar fantástico, ¿no? Acá estamos con otra de las grandes artistas, argentina, Renata Yuyen. Esta obra se llama Anubis. Es una escultura en poliéster